Domingo de Pentecostés. ¿Cuánta expectativa está ahí en mi corazón? Porque, ¿saben? Pentecostés siempre ha significado una revigorización de la iglesia, una renovación en la iglesia. Pentecostés siempre le ha dado a la iglesia un impulso, una valentía, un denuedo, una unción nueva para un nuevo tiempo. ¿Y cuántos creen en este lugar que nosotros necesitamos eso? Yo lo creo con toda honestidad. Hace 50 días atrás, como ocurrió según nos relatan los evangelios, Jesús ascendía al cielo después de haber resucitado y de haber estado con sus discípulos, mostrándole a ellos la nueva dimensión de lo que ocurriría con ellos y con la iglesia. Exactamente 50 días atrás, nosotros celebramos las Pascuas. Y nos dice el relato en Hechos capítulo 1, versículo 8, que justo antes de ascender al cielo, en el monte de los olivos, Jesús reúne a sus más íntimos y les dice lo siguiente: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo más lejano de la tierra, incluida Argentina. Después de decir esto, fue lo último que dijo Jesús en esta tierra. Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Imagínense el cuadro. ¿Cómo estarían esos discípulos viendo que su Señor se iba al cielo? Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén y allí en el aposento alto de la casa se reunieron a llorar. No. ¿Se reunieron a lamentarse? No. Se reunieron para orar. ¿Y cuánto tiempo estuvieron orando? Pues 50 días. 50 días en ese lugar, usándolo como un espacio de clamar a Dios para que la promesa de Jesús viniera sobre ellos. Y el día de la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta hebrea, 50 días exactos después de que Jesús ascendió al cielo, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, el aposento alto. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ninguno quedó afuera. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y si querés seguir leyendo el pasaje de Hechos, luego de versículo 4 en adelante, es tremendo lo que sucedió con esta primera comunidad, que es el germen, el nacimiento de la Iglesia Universal y es también el nacimiento de la Iglesia Buenas Nuevas. Así que la venida del Espíritu Santo era un poder capacitador para extender el Evangelio al mundo. Y todos sabemos cómo la iglesia se extendió, llegó a Roma
y finalmente cómo transformó la cultura de aquellos años y cómo a lo largo de los años ha querido ser apagado el fuego del Espíritu Santo, cómo a lo largo de los años han querido torcer el origen de la iglesia, cómo han querido destruir a la iglesia, pero siempre una y otra vez el fuego de Pentecostés volvía a descender sobre aquellos cristianos, llevándolos al llamado original y poniendo en ellos el empuje, la valentía para seguir predicando el Evangelio a todos los continentes. Y hoy, día de Pentecostés, todo el pueblo cristiano en todo el mundo, en todos los idiomas, en todas las razas, hoy están celebrando el Pentecostés, pero además de celebrar como algo histórico, están buscando como en un aposento alto que el Espíritu Santo vuelva a descender sobre ellos. Amén. La iglesia de hoy no sufre tanto por falta de templos, tampoco de no tener tecnología, no tener estrategias, no tener cursos de liderazgo. La iglesia de hoy sufre por falta de fuego. Porque aquella pequeña comunidad de discípulos en los Hechos no tenía recursos económicos, no tenía las redes sociales, ni el poder que hoy podemos llegar a tener de comunicación, de los medios de comunicación, pero tenían algo que los hacía imparables: el fuego del Pentecostés en ellos, que los llevó con una determinación que pasaba de hombre a hombre y de mujer a mujer, a que finalmente, como ocurrió en aquellos días, los enemigos de la iglesia dijeron: estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. Qué interesante frase, ¿no? Trastornaron el mundo entero y ahora lo tenemos entre nosotros. Porque cuando el fuego de Dios se encendió, el primer relato es muy interesante porque es cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y antes de subir a orar al templo de la Hermosa se encuentran con un discapacitado, un cojo de nacimiento, un mendigo, que lo ponían todos los días ahí en las escalinatas del templo. Y quiero usar ese relato para que podamos entender tres señales fundamentales que el fuego de Pentecostés trae a la iglesia y trae a los cristianos cuando experimentamos ese fuego en nuestras vidas. Dice el versículo 1 de Hechos 3, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Hasta ahí. Por supuesto que Pedro y Juan lo habían visto muchas veces a este cojo. Pero ahora había sucedido en ellos algo completamente distinto de lo que eran antes de que recibieran el Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo. Me gusta esto porque Pedro y Juan eran completamente diferentes en dones y en ministerio. Completamente distintos. De hecho, Pedro era el de mayor edad y Juan era el más jovencito. Pero juntos iban caminando para orar en el templo. Porque el fuego del Espíritu Santo ya los había fundido en unidad y en oración. Porque lo primero que hace el fuego, amados,
es destruir el individualismo y romper con toda rutina religiosa para volvernos a la devoción a Dios con una pasión renovada. Y ahí lo vemos, a Pedro y a Juan, un mismo corazón, tan distintos, pero tan unidos por la misma experiencia pentecostal. Y lo segundo para destacar de este relato es que este cojo de nacimiento siempre había estado ahí. Estaba todos los días mendigando en las escalinatas. Pedro y Juan lo habían visto decenas de veces antes, pero esta vez, con el Espíritu Santo adentro, algo había cambiado. Porque ahora tenían el fuego. Y el fuego trae una sensibilidad y trae ojos para ver la realidad cuando antes no lo habían visto. Yo creo que el fuego de Pentecostés siempre trae nueva compasión. Ojos de compasión para ver y corazón para sentir el dolor de los que sufren. El fuego de Pentecostés nos quita la ceguera espiritual y la indiferencia de la rutina a la que somos tan proclives. El fuego del Espíritu nos hace conscientes del dolor del prójimo y la experiencia de Pentecostés deja de ser solamente un regocijo adentro del templo para pasar a ser un corazón como el de Jesús, sufriendo por los que sufren afuera. Pentecostés no es solamente para regocijarnos aquí adentro y tener una experiencia espiritual renovada, sino que Pentecostés es para abrazar el dolor de los que están afuera. A las puertas de nuestras iglesias, a la puerta de nuestro barrio, hay una generación postrada, una generación de mendigos espirituales, cojos de nacimiento, esclavos de vicios y depresiones. Si nosotros somos capaces de pasar de largo sin conmovernos, es porque el fuego se nos ha apagado. Y por eso necesitamos, y en esta mañana el Señor lo va a hacer, que el fuego descienda para volver a llorar por los perdidos. Porque alguien que está perdido nos tiene que doler. Y sigue el relato, versículo 4 en adelante. Pedro y Juan lo miraron fijamente a este hombre. Y Pedro le dijo, míranos, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Se acabó el negocio de la pobreza. Porque a veces ser pobre es tener el hábito de que siempre estén mendigando. Pero cuando el Señor restaura, nos dignifica y nos devuelve a un lugar de oportunidad. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Un cojo de nacimiento. 3 cosas quiero mencionar de este relato tan particular. Pedro y Juan detienen su marcha, ponen los ojos en el hombre y le dicen a él, míranos, míranos. El hombre estaba acostumbrado a tener la cabeza agacha y la mano extendida, pero Pedro le dice,
míranos a la cara. Y cuando el hombre levantó la vista, hay algo que vio en Pedro y en Juan. Porque el fuego de Pentecostés nos da una profunda identidad. Identidad es lo que tenemos que recuperar como cristianos. De saber lo que hemos recibido, quién está entre nosotros y la autoridad que Dios nos ha dado. Ellos sabían perfectamente quién habitaba en ellos. No tenían miedo de brillar en medio de las tinieblas, porque el fuego trae una osadía y una valentía única. Y creo, iglesia, que necesitamos recuperar esa osadía en este tiempo. El mendigo estiraba la mano esperando una moneda para sobrevivir un día más en su miseria. Porque el sistema de este mundo solo puede ofrecer limosnas temporales. Pero Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y lo que tengo es fuego. Porque el fuego no da limosna. El fuego da salvación. Y que lo que la gente necesita hoy no es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que mitigar el hambre, sin duda, pero hay que predicar salvación. Porque la salvación y la restauración transforma a las vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue la primera vez que se invocó el nombre de Jesús para un milagro. Fue la primera vez y Pedro tomó la mano y lo levantó, porque el espíritu de Pentecostés no respalda la sabiduría humana, sino que respalda a quienes proclaman el nombre de Jesús con osadía. El fuego nos impulsa a actuar y a poner por obra los dones de poder. Porque además de la primera característica, que el fuego del Pentecostés abre los ojos para ver la compasión, la segunda característica es que el fuego del Pentecostés desata autoridad y recursos eternos, que no es solamente dinero, sino que es vida abundante. Por eso una iglesia encendida no da limosna del mundo, sino ofrece al poder transformador de Dios. Y por eso en esta mañana el Espíritu Santo dice, quiero descender sobre ustedes para darles un poder y una autoridad para impartir lo eterno que no es lo temporal. Amén. Dice el relato, luego en versículo 8, se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos. Nunca había entrado al templo ese hombre. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Él agarrado de Pedro y de Juan frente a la multitud que lo miraba asombrada. Yo creo que el fuego del Espíritu Santo es algo que no se puede esconder. Y hoy más que nunca necesitamos que estas manifestaciones del Espíritu y de poder no sean solamente palabras, sino que sean hechos concretos. Queremos ver a los que están postrados entrando por las puertas, testificando del milagro. Porque el fuego siempre produce
evangelismo sobrenatural. Todo el pueblo lo reconoció, dice aquí la palabra. El asombro y el temor de Dios se apoderó de la multitud. Y esto abrió una puerta gigante para predicar el evangelio. Porque el fuego produce transformaciones que silencian al enemigo. Cuando el fuego se manifiesta, la religión tiembla y la ciudad es conmovida. Amén. Todo este impacto en las calles de Jerusalén comenzó unas horas antes en un solo lugar, el aposento alto. Ahí donde se congregaron para orar ese grupo de discípulos. Pedro y Juan no pudieron levantar al cojo por su propia fuerza, ni por su teología, ni por sus años de experiencia caminando con Jesús. Lo levantaron porque estaban llenos del fuego de Pentecostés. Y hoy, miramos nuestra ciudad, miramos nuestras familias, miramos la necesidad que nos rodea y que tenemos que reconocer. Y hoy decimos, Señor, necesitamos otra vez recibir el fuego de Pentecostés. No podemos seguir haciendo misión con las fuerzas de ayer. No podemos enfrentar los gigantes de hoy con la unción de la semana pasada. Necesitamos una renovación espiritual como iglesia, un fuego ardiente que queme la apatía, que active los dones y que nos devuelva la pasión por los perdidos. Pasión por los perdidos, como Jesús está apasionado por ellos, por la oveja perdida, por el cojo de nacimiento, por los ciegos que no ven, por los que están oprimidos por el diablo. Hoy necesitamos que otra vez el fuego de Pentecostés descienda sobre la iglesia. Sobre toda la iglesia, sobre toda la iglesia. Pero yo estoy aquí en esta mañana y quiero que descienda sobre mí y que descienda sobre nosotros. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que volver al aposento alto un poco más. Porque es en el aposento alto donde todo comienza. Es ahí donde cada uno comienza a sentir hambre por Dios y comienza a sentir hambre por ese poder que necesita para ser testigo. Cuando uno está en el aposento alto, uno se siente insignificante, frágil, limitado. ¿Cómo voy a hacer yo para hablar de Jesús a todo este mundo, como le dijo Jesús? El desafío era gigantesco, lo superaba a todos ellos. Era una locura lo que Jesús le pidió a sus discípulos y les mandó a hacer. Pero en el aposento alto suceden todas las cosas. Porque es ahí donde uno reconoce su miseria, su debilidad, su fragilidad, su origen, su estado, y la enorme necesidad de que solamente el Espíritu nos capacite y nos unja para llevar adelante la misión. Hoy es Pentecostés. Y eso significa que el mismo Dios que invistió con ese poder a aquellos discípulos está deseoso de darnos una nueva unción para que podamos profundizar la misión que tenemos como iglesia. Yo siento un profundo compromiso por la misión que Dios puso en Buenas Nuevas. Un profundo compromiso. Y quiero que esta sea una congregación que ame a los perdidos y que seamos capaces de pasar toda la noche, como hizo Jesús, buscando a la oveja perdida, porque las 99 ya están acá.
Yo me gozo por los que estamos acá, pero pienso en el que está afuera, en el cojo que está a la escalera del templo y nadie los invita a entrar, en el cojo que dice, solamente recibo limosna, pero necesito algo más para cambiar mi vida, necesito a Cristo. Y en esta mañana, hace ya muchos días que estoy en mi mente y en mi corazón con la convicción de que hoy el Señor va a hacer algo entre nosotros. Y estoy preparado para eso. Y quiero preguntarte, ¿estás preparado para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida? Amén. ¿Reconocemos que necesitamos el fuego de Pentecostés? Reconocemos que necesitamos ese atrevimiento, esa osadía, ese empuje, ese dunamis de Dios, para que nos convirtamos en personas que vivamos lo sobrenatural en lo natural de cada día. Para que no sea algo extraordinario, sino para que en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de facultad, ahí veas una necesidad y el Espíritu te impulse a orar y produzcas cambios. Necesitamos volver a recuperar la unción del Espíritu. Y es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Así que dije lo que tenía que decir. Pero ahora quiero invitarlos a que subamos al aposento alto. Porque lo que tiene que hacer ahora es Dios, su trabajo con todos nosotros. Y no tengo duda de que el Señor quiere traer a nuestras vidas algo nuevo y poderoso en esta mañana. Porque Pentecostés es para ser testigos. Y yo sé que acá hay muchos testigos que necesitan confesar su fe y darles oportunidad a los que no tienen ninguna.